Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 23 de julio, sábado de la 16ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado, después de haber celebrado a María Magdalena el día de ayer, continuamos con la lectura del profeta Jeremías y leemos el capítulo 7, versículos 1 al 11. Esta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías. Ponte a la entrada del templo y proclama allí estas palabras. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Escúchenla ustedes los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Corrijan su conducta y sus intenciones, y viviré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Si corrigen su conducta y sus intenciones, si aplican bien la justicia entre los hombres y no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar y no siguen, para mal de ustedes, a dioses extranjeros, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tanto tiempo y para siempre les di a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza en palabras engañosas que no sirven de nada, porque roban, matan, cometen adulterio y perjurios, queman incienso a los ídolos, adoran a dioses extranjeros y desconocidos, y creen que con venir después a presentarse ante mí en este templo donde se invoca mi nombre y con decir estamos salvados, basta para poder seguir cometiendo todas esas iniquidades. ¿Creen acaso que este templo donde se invoca mi nombre es una cueva de ladrones? Tengan cuidado, porque no estoy ciego, dice el Señor. Palabra de Dios. Para entrar en la lección divina de este texto de Jeremías, es importantísimo que nos demos cuenta cuál es la idea de fondo que está transmitiendo el Señor. Y la idea de fondo es bastante simple. No son las cosas externas las que me van a purificar, son mis acciones. Lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que puede efectivamente hacer su vida digna a los ojos del Señor o ser aborrecida por los ojos del Señor. Y esto es tan importante porque a veces estamos buscando una purificación simplemente externa, como si los objetos o las cosas e incluso los sacramentales que son conducidos o nos deben conducir hacia esa santidad de vida, sean por sí solos los que van a solucionar el problema. Ejemplo, mira, una persona que no confía verdaderamente en el Señor, pero se cuelga el rosario en el cuello y dice, no, yo estoy protegido por el rosario. Hermano mío, ¿lo rezas? ¿Tienes verdaderamente un corazón dirigido a Dios? ¿Confías en esa intercesión de María Santísima, acudiendo a ella, relacionándote con ella, para a través de ella poderte relacionar con Jesús y a través de Jesús relacionarte por el Espíritu Santo con el Padre, cumpliendo la voluntad del Padre, cumpliendo sus mandamientos? No. Entonces, ¿qué crees que va a hacer ese rosario en tu cuello? No va a hacer absolutamente nada, porque estás usando más bien una cosa sagrada como si fuera un talismán, como si fuera simplemente un amuleto.
No te va a servir de nada. No, écheme agua bendita, écheme agua bendita. Hermano mío, ahí está el confesionario. ¿Has ido a confesar tus pecados? No. ¿De qué crees que te va a servir echarte el agua bendita? Yo te puedo bañar con agua bendita. No va a servir de absolutamente nada. No hay nada externo que vaya a cambiar el corazón del hombre. El corazón del hombre se cambia desde el interior. ¿Qué es lo que hemos oído en Jeremías? Esa es la palabra que el Señor le dirigió a Jeremías. Ponte a la entrada del templo y proclama allí estas palabras. Proclama allí estas palabras. Qué bonita palabra. Por eso la hemos escogido para que represente esta oración de la Lección Divina. Proclama, proclamar la grandeza del Señor, como dice el Magnificat, proclamar la palabra de Dios, la grandeza de Dios. ¿Y qué le manda a decir Dios a Jeremías a la entrada de la puerta del templo, a la entrada del templo? Escucha, Judá, la palabra del Señor, escúchenla ustedes los que entran por las puertas para adorar al Señor. Como siempre recordamos esta palabra tan hermosa, la primera palabra verdadera del acto de amor, escucha. Quien no escucha, no ama. Quien no escucha, no está dispuesto a amar. Corrijan su conducta y sus intenciones. Y entonces viviré yo con ustedes. Pero ustedes se hacen la ilusión con razones falsas, repitiendo, este es el templo del Señor. Ah, si yo vengo al templo del Señor, entonces me purifico porque vengo al templo del Señor. El templo del Señor no te va a purificar. El agua bendita no te va a purificar. El tocar no sé qué y no sé cuánto, una imagen de un santo, no te va a purificar. Todos esos actos van a ser formidables, de devoción profunda, si es que decido verdaderamente cambiar mi corazón, corregir mi conducta y mis intenciones. Si corrigen su conducta y sus intenciones, si aplican bien la justicia entre los hombres, si no explotan al forastero, al huérfano, a la viuda, si no derraman sangre inocente, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar. Si tú buscas la gracia de Dios, entonces Dios habita en ti. Mira, tantas personas andan buscando siempre soluciones externas a los problemas. Padres, que mire, mi hijo, este problema y este otro y no sé qué. Analicemos qué pasa con ustedes esposos, con ustedes papás. No, corrija a mi hijo. No se podrá hacer mucho porque no queremos apuntar verdaderamente al problema. El problema es que ese hijo es el producto del matrimonio que ustedes viven o del matrimonio que no viven. Y entonces no vamos a solucionar absolutamente nada. Padre, hágame una oración para que me libere porque me persiguen y no sé cuánto. Hermano mío, es una novena. Confiésate, comulga. Vive la gracia de Dios. No, usted sáqueme las cosas malas. Anda a buscar brujos, que eso es lo que andas buscando. Ahí es donde tienes tú la confianza. Tú la confianza no la tienes en el Señor, la tienes en la brujería. Soy yo el que tengo que decidir vivir y caminar el camino de Jesús. Soy yo, es mi decisión. Y el Señor promete habitar con nosotros. Ustedes, ¿qué es lo que hacen en cambio? Ponen su confianza en palabras engañosas. No, es que si yo digo esto una y otra vez, ¿qué piensas que la mantra te va a salvar? La mantra no salva. La mantra no te va a cambiar el corazón. No, es que esta frase poderosa es la que yo pronuncio. Sí, puedes pronunciar una frase poderosísima. Cualquier frase de la Escritura es una frase muy poderosa. Pero si la pronuncias sin la intención de corregir tu vida, de vivir la vida en el Señor, no servirá de nada. Se engañan porque ponen su palabra en palabras engañosas que no sirven de nada. Roban, matan, cometen adulterios y perjurios, queman incienso a los ídolos, adoran a dioses extranjeros,
Y después creen que con venir a presentarse ante mí en el templo, donde se invoca mi nombre y decir estamos salvados, basta. ¿Para qué? Para poder seguir cometiendo exactamente las mismas iniquidades. ¿Creen acaso que este templo donde se invoca mi nombre es una cueva de ladrones? ¿Cómo están tratando este lugar sagrado? ¿Cómo están tratando las realidades sagradas? Tengan cuidado, termina diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque no estoy ciego. Porque no estoy ciego. ¿A quién vamos a engañar en esta vida? Mira, yo puedo engañar a todo el mundo. Y puedo engañarme a mí mismo también. Pero a Dios no lo voy a engañar jamás. Él siempre tiene abiertos los ojos y no hay nada que se escape a su visión. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 13, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Ayer no continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo porque estábamos celebrando la fiesta de Santa María Magdalena, pero al continuar con la lectura normal, ¿con qué nos hemos topado? Nos hemos topado que en primer lugar el Señor dice esta parábola del sembrador y cómo explica que algunos granos cayeron en la vereda del camino, otros cayeron en tierra pedregosa, otros cayeron entre cizaña y otros cayeron en tierra buena donde produjeron frutos. Los apóstoles, los discípulos del Señor, después le han preguntado: ¿por qué les hablas en parábolas? Porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos, los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque ustedes han dicho que sí, me han seguido. Y después empieza a explicar la parábola. De esas parábolas que el Señor explica. No tenemos necesidad de interpretar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él ha explicado. Las primeras dos ya las ha explicado, es decir, aquella que cayó en la vereda y se la llevaron los pájaros. Como el demonio no deja que quede nada de la palabra en una persona. Otra parte, en cambio, ha caído en terreno pedregoso. Esa persona que escucha la palabra y enseguida despierta, pero es inconstante. Las dificultades del mundo hacen que se muera inmediatamente en sus propósitos. Y ahora viene la tercera explicación. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Entonces, claro, cuando comienza a crecer, aparece la planta buena, pero está en medio de cizaña. El Señor propone entonces una nueva parábola para entender el origen del mal. Y la pregunta es tan clara, y es la pregunta que tantos se hacen siempre: ¿por qué existe el mal? Claro, si nosotros vamos al libro del Génesis, ¿qué vamos a leer? Que Dios vio que todo lo que había creado era bueno. Y entonces uno se pregunta: bueno, pero si todo lo que creó era bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? Y entonces el Señor lo explica: yo no sembré semilla mala, yo sembré semilla buena. Yo todo lo que creé, lo creé en bondad, pero di libertad. Y vino el enemigo a sembrar cizaña. Es decir, el mal es resultado de la acción del maligno.
y de la decisión de los hombres de seguir efectivamente ese camino. El camino no propuesto por el Señor en la creación, sino el camino de ir en contra del propio Creador. Es preciosa esta parábola porque además nos explica algo muy, muy importante. ¿Y por qué Dios no arranca la cizaña? Lo que se está preguntando es muy, muy sencillo. ¿Por qué el Señor permite el mal? ¿Por qué el Señor no arrasa con todas las personas malas de este mundo? Y la respuesta es fabulosa, porque nos dice, no. Si se, si se ponen a arrancar la cizaña, pueden arrancar también la planta buena. Déjenlas que crezcan juntos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Vamos a estar en este mundo en medio del mal siempre. Siempre vamos a estar en medio del mal. ¿Por qué Dios no saca? Porque Dios sabe más. Qué importante es no creer que uno tiene respuestas más grandes que las de Dios. Es que si Dios fuera bueno, entonces eliminaría el mal de la tierra. No. Él ha dicho que con prudencia los buenos y los malos tendrán que estar ahí mezclados, para además darle oportunidad verdadera de saber si es una planta buena o mala. Una persona tiene derecho a convertirse, ¿sí? Tiene posibilidad a convertirse, sí. Y entonces, en un momento del crecimiento, yo puedo llegar a pensar que esa planta es una cizaña, que es mala. Pero resulta que si espero hasta la cosecha, descubriré que no era una cizaña, que era una planta buena, que se transformó, que cambió, que se convirtió. Y el Señor da tiempo. Da tiempo, a cada uno de nosotros nos da tiempo para que nos podamos convertir, para que podamos cambiar, para que podamos entrar verdaderamente en ese amor del Señor, para que podamos caminar su camino. Qué precioso es esto, porque lo explica con tanta claridad. Y explica además con claridad qué ocurrirá al final. Al final de los tiempos, se separará lo malo para quemarlo. Al final de los tiempos llegará el juicio. ¿Por qué el Señor permite a los malos estar en este mundo? No te preocupes. Todos llegaremos al juicio de Dios. Y en el juicio de Dios no habrá error, no habrá engaño, no habrá ninguna falla de parte de su juicio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.